Hola, ¿qué onda? Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bueno, estamos en el Bolero Filosófico. Esta es una mezcla de autores y autoras que vamos tratando y bueno, a mí me toca lo que es la parte del lenguaje bíblico y de contraponer o ver la similitud que hay entre los pensadores y la Biblia, etcétera. Bueno, hoy nos toca hablar, que habíamos quedado pendiente en el último programa que tuvimos, hablar de Arthur Schopenhauer. Bueno, él es un filósofo pesimista, eh, es un, un filósofo alemán que basó toda su obra en lo que es la voluntad y el crecimiento. Todo lo que se trata del sufrimiento de la vida, los pesares de la vida, los deseos que no se terminan de satisfacer por completo, nos lleva a pensar que el pesimismo es una manera de ser un poco extremista, ¿no? En algún punto. Hablaste de voluntad, de pensamiento, de pesimismo, de sufrimiento. Bueno, según, digamos, la Biblia, la voluntad es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente. Perdón, el alma es nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y esa voluntad, de alguna manera, digamos, humana, no alcanza para sobrellevar todo lo que vimos en la vida. Por eso es que nuestra voluntad tiene que estar unida y por debajo, o sea, sometida a la voluntad de Dios, que sí es la que nos permite sobrellevar todas las cosas y nos da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, la voluntad de Él es, como hablé en otros episodios, buena, agradable y perfecta y siempre quiere planes de bien y no de mal para nosotros. Schopenhauer habla de la frase vivir es sufrir. Habla de una categoría de la naturaleza, del sufrimiento de la vida con el pasar del tiempo. Habla también de esta manera de tener en cuenta ese principio de deseo y ese principio de displacer que a veces intentamos llegar a la meta y no podemos, entonces eso se enviste en nosotros y altera nuestro yo, nuestro verdadero eje. Habla también en una parte de lo supremo, de la conexión con Dios, pero habla de que la vida es un pesar, que son momentos de satisfacción, momentos en una parte habla de la voluntad, que es querer vivir. En realidad, querer vivir es ser feliz. ¿Será que la palabra ser feliz es la completud, completa? Esto habla de un Dios universal, de un Dios que es a grandes rasgos lo que la naturaleza cree que es, que existe. Pero dentro de lo que es el pesimismo y de toda la voluntad, la voluntad la objetiviza a lo negativo, a lo pésimo, a lo pesimista, una voluntad extrema. Claro, o sea, sabemos científicamente que el cerebro está hecho para sobrevivir. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestro diario vivir, muchas veces ocurre inconscientemente, entre comillas, ¿no? Con respecto a esta necesidad del cerebro de todo el tiempo sobrevivir de acuerdo a los patrones que fuimos aprendiendo desde chiquitos. Entonces, si no me sentí cuidado o cuidada, por ahí voy a estar a la defensiva todo el tiempo con los demás, no voy a confiar en los demás. O si viví una situación de violencia, hay digamos, un olor que me recuerda a ese episodio de violencia, o una parte del cuerpo que siento dolor o que se activa en ese momento. Entonces, de alguna manera nuestra voluntad está supeditada también a patrones y a cosas que no podemos controlar, ¿no? Habla de un quiero ser, de una frase quiero ser tal cosa, quiero llegar a tal meta, pero no puedo. Siempre hay algo que se interpone entre lo que deseo y entre lo que trato de lograr. Habla de una posibilidad de replantearse este sufrir de la vida, los dolores de la vida. En una parte de sus libros habla de los dolores de la vida y él, por ejemplo, creía mucho en lo oriental y en lo budista. Eh, entonces consistía en que existía porque él estudió psicología, estudió filosofía, después muere el padre, le hereda a él plata y él empieza a hacer su academia de filosofía. Y él descubre que
en lo que es el Tíbet y en lo que es el mundo de los muertos y en el mundo tibetano, él descubre que ese extremo es el sufrir total y basa toda su bibliografía filosófica en ese sufrimiento, en el letal sufrir de la vida. Claro. La vida es un crujir de sensaciones. Una regla de la vida es los dolores, la angustia y el estrés. Claro, Genera el estrés. el budismo, corríjanme si me equivoco en los comentarios, es básicamente de que la vida, digamos, tiene una carga de sufrimiento que está atada al ego, ¿no? A lo que venimos a vivir o a pagar o las consecuencias de actos, etcétera. Y hay una necesidad de desapego de ese ego, ¿no? De desprenderme de ese sufrimiento para tener una plenitud en la vida y llegar a la iluminación, ¿no? Si es que nos reconocemos en esa misión. Ahora, para la Biblia, ya hablamos de nuestra voluntad supeditada a la voluntad de Dios, que siempre va a corregir nuestros caminos para nuestro bien. Ahora, siempre viene la pregunta de si es un Dios de amor, ¿por qué decretó muerte en el Antiguo Testamento o por qué permite el sufrimiento en la vida, ¿no?, de las personas? Por ahí, esa es una pregunta que todos nos hemos hecho. De hecho, tuve un sueño asociado a eso y veía ayer un documental breve en redes sociales de una mujer vietnamita que nació con una condición que la dejó ciega. La abuela, por las creencias de su cultura, pensaba que eso era una vergüenza para la familia, que no le iba a ir bien a su nieta, a la familia tampoco, y la quería asesinar por medio de un médico o una especie de chamán, y el chamán no estuvo de acuerdo en asesinar a la nena. Sobrevive, van a Estados Unidos y un pediatra le corrige y le proporciona visión, pero después de grande, no habiendo podido perdonar con toda esa bronca, se recibe en la Universidad de Harvard y contrae cáncer de colon, escribe un libro, le escribe cartas a sus dos hijas, logró todo lo que la familia decía que no iba a poder lograr: casarse, tener una familia, superar su enfermedad, etcétera, pero no pudo perdonar y tal vez por eso se generó ese cáncer que la terminó, digamos, destruyendo, pero dejó un legado de un libro y dejó un legado de superar las adversidades, enseñar a sus hijas, etcétera. Ahora, yo me preguntaba qué hubiese pasado si ella ejercía el perdón, se liberaba a sí misma de todo eso negativo, de ese sufrimiento, y liberaba a sus padres, a su abuela, y a lo mejor se hubiese curado o no, depende de la voluntad de Dios, porque digo, ahí está, a ver, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué su voluntad sería que una persona vaya al cielo, ¿no? Y eso es algo que Dios decide y que ya es el tiempo de partir. O sea, así como decide que permite algunas cosas para nuestro crecimiento. Si vamos a la palabra de Dios, buscamos sobre sufrimiento, hay al menos como mínimo 26 versículos que hablan sobre eso. Y dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Eso está en Salmo 34:19. En 2 Corintios 4:17 dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelencia y eterno peso de gloria. Y dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está en 1 Pedro 5:10. O sea que de alguna manera las pruebas son para fortalecernos, cambiar nuestro carácter, estar más firmes y dar gracias a Dios por esas pruebas y poder trascenderlas por medio de Él. Claro, sí, él habla de los dolores del mundo
como no solamente como una metáfora, sino como entender dentro de esto que vos decís, los dolores que pasan en la vida, como el cáncer, como alguna otra enfermedad, entender también que es una voluntad divina, que también muchas veces es pensar que se hizo todo lo posible para que la persona sane y no pasó. Entonces, en eso entra un poco el pesimismo, ¿entendés? El pesimista generalmente es una persona que negativiza todo lo que está a su alrededor. Todo termina siendo negro. Le busca, ata cabos de tal manera que todo termine siendo negro y por eso él hablaba del dolor, del estrés, de la compasión, que eran impulsos objetivos de cómo llegar a este malestar. Sabemos que el malestar cultural también tiene que ver con todo ese devenir de situaciones en la cual la cultura o el ser humano está acostumbrado a que algo te salga mal. Está acostumbrado a ese malestar. O si sale todo bien, ya, ¿por qué está Pero saliendo todo bien? sí, ¿Cuánto empieza va a a venir lo desconfiar. malo? Sí, sí, él hablaba de eso, de esa desconfianza, de ese buscar, de esa ruptura positiva. Decía, sí, la felicidad son instantes momentáneos de felicidad, pero después vuelve el ser humano a replantearse esa depresión, esa angustia, ese dolor, y ni hablar de la muerte. Él habla de la muerte como una pérdida total del ser querido, ¿no? De esta pérdida, de esta falta. Y habla de eso negativo que se transita. Él lo ve como un placer, algo placentero, deseoso de estar mal. El deseo de estar mal también habla de eso, de empezar del mundo, el sufrimiento y la manera objetiva de este repetir del patrón de estar mal. ¿Qué podríamos decir ahí de esta persona que vos le podés decir que las cosas pueden mejorar y te dice no, pero no va a mejorar, no? Negativiza todo y no sale de ese círculo de angustia. Ahí es importante el discernimiento espiritual, o sea, que es un don, sí, que tienen algunas personas, o mismo a través del Espíritu Santo podemos pedir el discernimiento de qué es lo que está ocurriendo. Y recurrir a un profesional, porque sabemos que Dios es dador de ciencia, de medicina, y para eso hay carreras, hay personas preparadas, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que pueden tener discernimiento de si hay alguna patología que hace que haya esta situación de ciclos donde siempre hay pesimismo, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, nuestro cerebro a veces tiene complicaciones orgánicas, neurológicas, desbalance hormonal, falta de descanso, hay muchos factores que tenemos que analizarnos espiritualmente y también médicamente para decir, bueno, voy por ahí, pido la elección de Dios, Dios me va a mostrar el profesional correcto, etcétera, 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 y voy haciendo un proceso. Pero también hay que aprender a que la persona decide si buscar ayuda o no, decide si transitar o no, porque el proceso es personal con Dios, es personal y debemos acompañar y tener más empatía y comprender que a veces no va a querer mejorar y no va a mejorar nunca, o a veces va a mejorar pero muy lentamente, muy de a poco, y hay que perseverar y tener paciencia. Y también hay algo de la autocompasión, esto de me gusta estar mal, perpetúo el estar mal, siento esa satisfacción de que soy la víctima, porque ¿qué pasa? Hay personas, sí, y me incluyo porque me ha pasado, que sufrimos abuso que en nuestra mente queda el patrón de la perpetua, yo le llamo a, no sé cómo se dice en psicología, pero yo lo identifico como perpetuarse en el papel de víctima. A veces no es consciente, pero a veces sí. Entonces podemos volvernos muy controladores, muy perfeccionistas, hasta algunas veces manipular o estar todo el tiempo pensando que los demás están en contra de nosotros, que somos víctimas una y otra vez tras los años, porque a mí, porque siempre estoy sufriendo, porque siempre, porque la vida es una mierda. Claro.
etcétera. Pero ahí es parar un poco con esta catarata de pensamientos, buscar una ayuda profesional, sentarme en la intimidad con Dios, orar, estudiar la palabra, pero con discernimiento del Espíritu Santo y poder consultar comentarios bíblicos que sean de sana doctrina, líderes de la iglesia, hay consejería, es decir, hay muchos medios por los cuales voy a ver en la multiplicidad de consejos sabios la posibilidad de salir adelante, pero también escuchar la voz de Dios. Dios se puede manifestar de muchas maneras, no solo, no es tal vez una voz audible, a veces el Espíritu sí escuchamos en nuestra mente una voz audible, pero también puede ser a través de sueños, puede ser a través de otra persona que nos habla, pero siempre ir a la palabra de Dios para ver, a ver, lo que me dijo esta persona está, lo que soñé está en la palabra de Dios, en donde, bueno, y ahí empezar, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando, nos va a ir revelando, es decir, quitando el velo de qué es lo que tenemos que descubrir para mejorar, ¿no? Claro. Él habla de que el hombre es un hombre del sufrimiento, que está también, así como decir, perpetuando, está también en un estado masoquista, ¿no? De esta autoflagelación, de este replantearse constantemente, como lo hablábamos en Camus del suicidio, ¿no? El suicidio era como este replantearse del hecho, que bueno, el estar en estado de pesimismo también es una voluntad, como él lo llama, una voluntad de esta autoflagelación, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, volver a plantearse ese salir de ese surco que te envuelve, ¿no? Psicoanalíticamente te envuelve, y replantearse esta voluntad universal, ¿no? Como decís vos, fijarse también que dentro de los libros sagrados, que habíamos hablado en el cuarto programa, dentro de los libros sagrados también tenemos una meseta como para ir sondeando, para ver cómo zafarle un poco a esta angustia, ¿no? Barrerla, porque también los pesares de la vida hay que aceptarlos también. Hay un momento que hay que aceptar esos pesares de la vida, tanto la pérdida de un ser querido, una enfermedad, o algún malestar, así una disputa familiar. eh, entonces hay que aceptar también eso y saber discernir para poder hacer la resiliencia, para lograr esa gran resiliencia. Sí, hay cosas que nunca vamos a poder controlar, como la muerte, como la enfermedad, bueno, hasta cierto punto prevenir, pero hay cosas ajenas de la afuera que no podemos controlar, entonces lo único que podemos hacer es gestionarnos nosotros y qué hacemos con eso que pasa que nos influye a nosotros. Y ahí está el componente que hace que podamos salir, que es Dios. Hay otra cosa también de esta permanente insatisfacción, un deseo que se cumple después quiero otra cosa. El ser humano de por sí tiene un vacío, digamos, existencial, o un vacío de estos deseos permanentes, y esa necesidad es lo que nos lleva a Dios, o no. Digamos, Dios golpea la puerta y nosotros decidimos abrirlo o no. Y ahí empieza un proceso en el que si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene a morar en nosotros y empieza un proceso de sanidad interior que, acompañado de personas que nosotros realmente podemos confiar y que vemos en hechos que tienen el fruto de una vida con Dios, podemos recibir un consejo sabio de ir saliendo de situaciones. Qué sé yo, también personas que no son cristianas, que no van a una iglesia, también pueden acercarse a hacer sanidad interior y buscar ayuda, digamos, en una iglesia donde se sientan cómodos, donde se sientan bien, digo, pero nunca olvidar que cuando vemos patrones que ya no permiten que la persona se desenvuelva socialmente, es decir, relaciones humanas sanas, no conserva los trabajos, no estigmatizar a esta persona, comprender que nadie es perfecto, que no somos robots, que hay circunstancias de la vida que eso no nos define toda la vida, no es que siempre vamos a ser así, entonces tener
como, como tacto y poder decir, bueno, esta persona necesita ayuda, ¿cómo la puedo ayudar si es que quiere ayuda, ¿no? Y cómo yo puedo gestionarme para salir adelante también. Porque es más fácil seguir mal y no esforzarse para hacer los 7 pasos para la felicidad, ¿no? O sea, siempre hay como una fórmula mágica en autoayuda de, bueno, hago estos pasos y no es así, o sea, es un proceso que puede llevar así, podemos cambiar así si nos proponemos o también puede llevar años, pero si no damos un pasito a la vez, diario, va a ser un poco complicado. Pero a la larga les puedo decir, por experiencia personal, que no es más fácil permanecer en el sufrimiento, para nada. Bueno, nosotros optamos por hacer el bollería filosófico, vamos a hacer una salvedad acá. Optamos por diferentes filósofos y vamos haciendo una pequeña comparación con los libros sagrados, como es la Biblia, Diana que se encarga de la parte teológica. Pero optamos por ahora en este caso, después de Simón de Beauvoir, por Schopenhauer, porque justamente vamos sondeando lo que es la filosofía, de lo que significan también las terapias que se van haciendo, porque es una manera, la filosofía también habla de un psicoanálisis práctico, no de un psicoanálisis donde se obtiene una verdad absoluta, sino de una praxis psicológica del lenguaje. Y el lenguaje va reparando y nos va condicionando cada vez más a que esto sea un poquito más ameno y sea más de trabajar un poco esta compasión y este dolor y esta angustia que vamos pasando en el transcurso de la vida, porque la vida no es algo fácil. Pero justamente ahora estudiando a Schopenhauer en estas semanas que pasaron, porque tardamos un poquito en hacer el video, porque es un pensador que la verdad que se puso a pensar y analizar bien fuertemente el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, el ser humano sufre mucho de por sí, ¿no? Sí, es claro, objetivizó, hizo un estudio del sufrimiento. Y ahí es cuando podemos darle la vuelta de tuerca, digamos, y decir, bueno, voy a hacer un estudio sobre qué significa para mí la felicidad. No para otros, no para mi mamá, mi papá, la sociedad. ¿Qué veo yo como felicidad y qué ve Dios de qué es la felicidad? O sea, las bendiciones de creer en Dios son la felicidad misma. O sea, ver la naturaleza es ver a Dios y ya en ese instante es como una sensación de plenitud. O para otra persona es ver el rostro de un niño, o para otra persona es leer un libro, es estudiar filosofía, no sé. O sea, podés ver la felicidad de cómo Dios se expresa en diferentes cosas, en diferentes momentos, en la felicidad, en la plenitud, en su voluntad buena, y perfecta, etc. Entonces, eh, practicar lo que dice la Biblia, no de manera literal, sino de acuerdo al contexto, de acuerdo a la enseñanza que realmente Dios quiere darnos, es acercarnos a esa felicidad, a esa plenitud. Jesús dijo, va a haber tribulación. De hecho, si creen en mí, van a tener tribulación porque se van a burlar de ustedes, los van a perseguir, algunos hasta los han matado o los van a matar. Digo, no estamos ajenos al sufrimiento, no es que estamos sobre una nube y claro, somos impolutos. Volver también a este malestar cultural, ¿no? Este malestar de las sociedades. Las sociedades comenzaron con un señor feudal chiquito que tenía una tierra y lideraba esa tierra, ¿no? Y eso empezó a crecer, se hicieron estados, bases y grandes sociedades. Estas sociedades minoritarias chiquitas, ¿no? Son las sociedades más peligrosas a veces, porque son chiquitas, pero son sociedades marginadas, desamparo, como lo hablaba la Biblia, ¿no? Los leprosos, los mendigos, son pequeñas sociedades también que pertenecen a este deshumanizar también ese sufrimiento. Por eso él hablaba del sufrimiento del mundo. Las guerras, las inundaciones, las enfermedades. Nosotros pasamos por una pandemia que realmente fue
un sufrir letal que tuvimos. Y aparte, esto de, por ejemplo, aconsejar donde nadie nos pidió un consejo, miren, esto también lo aprendí por experiencia propia, no demos consejos, especialmente si no vivimos lo que vivió la persona. Y si vivimos lo que vivió la persona, tampoco demos consejos si no nos pidió. Porque no podemos ni minimizar su sufrimiento, no podemos decir, eso no acaba de lo que... No, porque cada persona lo vive de manera diferente. Hay personas que tienen una condición que hace que lo vivan más en carne propia, como si fuera algo súper grave y tal vez para nosotros no lo es, pero no somos quien para juzgar, no somos quien para criticar, no somos quien para identificar y catalogarlo con una etiqueta de trastorno de tal y no lo estamos ayudando de esa manera, ¿entendés? No estamos aportando nada, ni siquiera estamos escuchando, porque a lo mejor solo se quiere desahogar y nada más, no quiere Claro, que le sí. emitamos una opinión. Pero la filosofía justamente abre ese gran pensar, ¿no? El pensar existencial, que es muchas veces una búsqueda interna que tiene el ser humano, ¿no? De saber desde que somos chicos, la pregunta existencial es de dónde venimos, cuál es la misión que tenemos en la vida, qué cosas vamos a hacer, y después viene el planteo de una crisis a los 30 que tenés una crisis existencial de qué no hice. Son todas preguntas: qué, cómo, para qué, quiénes. Hay como muchas repreguntas que en el transcurso de la vida nos vamos haciendo filosóficamente, pero no tenemos una respuesta divina en el pensar, más que la conexión espiritual que podemos tener con un ser superior. No todos los seres humanos tienen ese planteamiento espiritual, no lo que hablaba Schopenhauer, de esa ley universal que era la naturaleza, ¿no? Encontrar a Dios, como vos dijiste, en la naturaleza, ver en la inmensidad algo sagrado. Sí, a veces podemos percibir o tener la idea de que Dios no responde, pero en realidad siempre responde, siempre. O sea, si realmente tenemos una conexión real, va a responder de una u otra manera. No siempre con lo que queremos, porque a veces lo que nosotros queremos no es lo mejor para nosotros. O sea, como un padre que protector, que es y amoroso, hay cosas que va a permitir para formar nuestro carácter, pero hay cosas que no va a permitir por más que nosotros creamos que es lo que es mejor para nosotros. Nos va a liberar de males porque en nuestra ansiedad de querer proyectos, de querer proyectar porque la vida es corta, qué sé yo, va a haber muchas cosas que no va a permitir. Y justamente seamos conscientes de que la vida es un instante. Entonces, o elegimos perpetuar el sufrimiento o elegimos parar y hacer una desviación, digamos, a qué es lo que Dios tiene para ofrecerme. A ver, desafiar a Dios, a ver qué otra cosa me puedes mostrar. Y orar y pedir y ser específico en pedir, buscar ayuda, buscar un profesional, o si quieres escribirnos, si necesitas ayuda, por redes sociales o por WhatsApp. Nadie va a difundir ni nombre ni nada de lo que te pasa, eso es ya. Nosotros no cobramos ningún tipo de servicio. Yo creo que el poder hacer un clic de decir, no sé si me voy a morir mañana, ¿entendés? O sea, entonces decir, bueno, ¿qué puedo hacer pasito a paso para mejorar? Aunque sea algo que nos parezca así de chiquitito, vamos generando un hábito y tengamos la capacidad de pedir ayuda, tengamos la capacidad de perder esa vergüenza, porque hoy en día es como que mostrar la fragilidad a veces parece, ya está loco, o ya tildamos de loco loca a alguien por cualquier cosa, o decimos, no, ¿cómo voy a molestar? No estás molestando, no pienses nunca que estás molestando y no te sientas una carga, no sientas
que tu problema nadie más lo tiene, que sos el único en la tierra que lo tiene, porque créeme que no es así. Claro, justamente eso. Schopenhauer hablaba justamente de ese gran preguntarse pesimista de por qué la vida me tocó así, por qué todo me sale mal, por qué siento que esto no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar, esta situación no se va a revertir. Lo hablábamos en Camus justamente, que era un replantearse que tenía el suicida, ¿no? De cuándo realmente lo voy a hacer, cuándo voy a tomar la decisión, o este, esta búsqueda muchas veces filosófica de una pregunta. eh, Él hablaba de una gran certeza, que decía que no teníamos la certeza de que íbamos a ser felices eternamente. Sabíamos que iba a ser una pequeña porción. Hablaba del amor, ¿no? Hablaba del amor como una especie de suspiro que alteraba la emoción, pero que venía el desamor y que sabías que el mismo pensar que cuando empezaba una relación de pareja vos ya pensabas, ¿cuándo será que va a terminar? ¿Será que me va a engañar? ¿Será que me va a dejar? ¿Será que no me va a querer más? Entonces él hablaba de eso y hablaba también del trato hacia las mujeres, ¿no? Ese, cómo hacer el cortejo a las mujeres, cómo agasajarlas, cómo buscarlas. Hablaba de las mujeres como un ser superior, con una inteligencia eh, sobrevalorada, digamos. Pero hablaba de esto, de que el ser humano ya cuando empieza una relación ya se plantea cuándo va a terminar. Ya hay ese pequeño instante de dolor, angustia y decepción. Hablaba de la decepción amorosa. Claro, cuando Dios diseñó en el Edén, no diseñó el sufrimiento. O sea, el pecado, nuestra, digamos, equivocación, hizo que empiece el sufrimiento, que empiecen los dolores de parto, que tengamos que empezar a trabajar y ganar a través del sudor de nuestra frente. No es que antes Adán no trabajara, antes trabajaba, pero tenía una comunión directa con Dios y todas las bendiciones eran una tras otra. No había sufrimiento, no había pesar, no había muerte. Y a partir del pecado, todo lo que tenga que ver con muerte, tanto física como espiritual, se manifestó. Entonces, a través de Jesús, Dios nos da la posibilidad de redimirnos, de reencontrarnos en una conexión con Él y pasar todos estos sufrimientos, estas tribulaciones, hasta que nos venga a buscar. Claro, sí. Es un replantearse que se hacía Schopenhauer y que muchos filósofos también se plantean, porque yo estuve mirando también un poco que más adelante vamos a hablar de Jean-Paul Sartre, que quedó ahí como marido de Simone, pero vamos a hablar de lo existencial, ¿no? Donde está el génesis, digamos, lo más profundo de la existencia, ¿no? La creación misma del universo, ¿no? Ese plantearse que se hicieron los grandes pensadores filosóficos que se juntaron un, un, una noche, replantearse constantemente ese cómo superar ese pequeño instante de sufrimiento, ¿no? Plantearse eso. Muchas veces, yendo a los libros sagrados, tenemos como una pequeña poción de algarabía, de placer, y él habla de pesar, este dolor, esta angustia. Y que eso, el mismo pensar decía que te generaba angustia, estrés, y ya te generaba la famosa melancolía, esta tristeza, que puede ser esa tristeza de la que hablabas, de perpetuarse como la víctima, ya que empezó a ser un estado placentero. En la psicología se conoce como los destinos de la pulsión, ¿no? Hacia dónde va la pulsión, hacia dónde va, porque queremos llegar a la meta. Entonces, esa sensación dolorosa de estar tristemente, ya te empieza a generar un placer, ¿no? Y no querés salir de esa situación de estar mal. Ya quedás como con un protagónico de la víctima. A mí todo me pasa, porque a mí no me va bien, porque
las cosas son así para mí, la vida a mí no me tocó, pero vos tenés más oportunidades que yo, esa situación. Sí, lo importante es que Dios nos diseñó su imagen y semejanza y somos únicos, irrepetibles, y parece trillado decirlo, pero empezar a vernos a nosotros como Dios nos ve, con todo lo bueno que Él tiene para nosotros, es cuando limpiamos los lentes, limpiamos el espejo y vemos a través de un vidrio completamente transparente y empezamos a vernos a nosotros y a los demás y a la naturaleza y a todo con otra óptica. Y nos salimos de ese eje de desvirtuoso, no virtuoso, de sufrimiento, de ser insatisfecho, muerte, pecado, culpa. Basta. Hacemos un parate y decidimos que si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Si Dios tiró al fondo del mar nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos y nos da la misericordia cada día para perdonarnos y darnos una vida mejor y una vida en abundancia, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no someter mi voluntad? ¿Por qué no decir, te entrego el control de toda mi vida porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta? Los dejo con eso. Bueno, allí estuvimos hablando entonces de Schopenhauer y un poco de haciendo una comparación con los libros sagrados. Espero les haya gustado el programa. No lo vamos a extender más porque creo que se tocaron todos los temas bien. Pero compartan, comenten, pongan su punto de vista, pongan me gusta, suscríbanse, que nosotros vamos a seguir haciendo más en Bollere Filosófico y proponemos para el próximo viernes, vamos a hablar de Pizarnik. Nos vemos. Nos vemos. Propongan autores si quieren que hablemos. Nos vemos en un próximo Bollero Filosófico.